Yo le puse el consejo y el trabajo. No lo puse tanto el consejo y el trabajo de trabajar literalmente, pues, sino que tú y yo tenemos que trabajar, o sea, accionar en el consejo o en la palabra de Dios. De esto voy a estar hablando, ¿verdad? Siempre la palabra debe de generar en ti y en mí una acción. Y de esto quiero hablar. Y Santiago, en la carta de Santiago, se llama la carta de Santiago porque la escribió Santiago, también conocido como Jacobo. Santiago, escuchen bien, Santiago fue hermano de Jesús. No dice que era medio hermano, aunque eran medios hermanos, pero era un hermano de Jesús. Si tú lees en los evangelios, dice la escritura que los hermanos de Jesús no creían en él cuando él empezó su ministerio. O sea, no creían en él. Pero Santiago escribe esta carta, después él se convierte, al final del ministerio de Jesús, Santiago se convierte y llega a ser un líder. Santiago llegó a ser un pastor en la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, está interesante. Y me gusta mucho la carta de Santiago porque este apóstol o el hermano de Jesús, Santiago, habla muy al grano. Él habla muy directo, no anda con rodeos. Es una carta de 5 capítulos, tú la puedes leer, impresionante. Él no anda con rodeos, él nos dice qué tipo de cristianos debemos ser tú y yo, ¿verdad? Y él escribió esta carta. Y cuando él escribe esta carta, en ese tiempo los judíos, su nación, su pueblo, de él, porque él era judío, están sufriendo una persecución. Hay una persecución sobre los cristianos y los judíos empiezan a ir de Jerusalén y empiezan a irse a otros pueblos, etcétera, etcétera, y está pasando una situación difícil. Y Santiago escribe esta carta y empieza así. Dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Yo, Santiago, dice, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. No dice aquí yo soy el apóstol, no, yo soy un esclavo. Así, ¿verdad? Entonces, dice, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Así empieza esta carta, ¿verdad? Y Santiago les está escribiendo. Y cuando él dice soy esclavo, un esclavo y un jornalero, que la Biblia habla de jornaleros también y habla de un esclavo, y yo quiero dar esta introducción, ¿verdad? ¿Por qué Santiago dice yo soy un esclavo? ¿Verdad? ¿Y por qué no dice él soy un jornalero? Porque cuando la Biblia habla de un jornalero, el jornalero trabaja con un salario y con un horario. El jornalero es temporal, trabaja temporalmente. Pero el esclavo, fíjate, el esclavo o siervo, que es lo mismo, sirve por amor, sin horario y le pertenece a su señor. El esclavo no es dueño de su propia vida, su dueño es Jesús. El esclavo le dice a Jesús, no solamente es mi Salvador, sino el esclavo le dice a Jesús, tú eres mi Señor. En otras palabras, yo te pertenezco. No se manda a sí mismo, es lo que dice Santiago. Dice, yo soy un esclavo, o sea, le estoy explicando lo que significa, por qué dice Santiago, porque hemos hablado mucho de Pablo, ¿no? Santiago dice, soy un esclavo de Jesús y del Señor, ¿verdad? Porque un esclavo era alguien así que no era dueño de sí mismo, sino que servía a su Señor. Y esto es lo que dice Santiago. Pero también en Santiago, ahí en el versículo 2, dice, amados hermanos, ya empieza a escribir la carta, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas. Santiago está bien consciente de que tarde o temprano tú y yo vamos a enfrentar broncas, problemas, dificultades. Lo hemos hablado muchísimo de esto. Nadie está exento de problemas. Todos vamos a enfrentar un día situaciones difíciles, situaciones que no nos gustaría enfrentar. Todos lo enfrentamos, es parte de la vida. Si tú no amas a Dios o no sigues a Dios o no buscas a Dios o no eres cristiano, vas a enfrentar problemas. Pero si sigues a Dios, también los vas a enfrentar. Pero hay una perspectiva muy diferente cuando enfrentamos problemas tú y yo. Y
Y dice la palabra de Dios, dice, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo, escuchen esto, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, lo que esto está diciendo Santiago, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Dice, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿De qué está hablando Santiago aquí? Está hablando de hombres y mujeres de fe. Tú y yo somos hombres y mujeres de fe. Ahora que salimos al viaje, tú sales a un viaje y muchas veces tú no sabes cómo te va a ir en ese viaje. Fuimos a San Bruno, gracias por los que estuvieron orando, pero nos fue muy bien en el viaje. Llegamos allá y hicimos lo que teníamos que hacer y todo eso. ¿Por qué hacemos estos viajes? Bueno, porque creemos lo que Dios nos está diciendo en su palabra y tenemos que añadirle acción a lo que creemos, a lo que escuchamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero Santiago dice, cuando enfrentes problemas, dice, sé constante. El problema de nosotros que como cristianos, que cuando viene la dificultad, somos inconstantes. Usted debe ser constante. Yo debo ser constante. No seas inconstante. Tú y yo tenemos que ser constantes. ¿Por qué? Cuando tú y yo somos constantes, escucha, dice Santiago aquí, que la fe tiene una oportunidad para desarrollarse y la fe se hace activa para que la fe no quede pasiva. Porque hay gente que está muy pasiva, hay gente que tiene una fe, pero pasiva. Nada más se preocupan por ellos, viven para ellos mismos y nada más. Pero tú y yo tenemos que tener una fe que se desarrolle para que sea una fe activa. Dice, una oportunidad para desarrollarse. Dice, así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos. Esta palabra perfecto significa maduros, completos, y no les faltará nada. Es lo que está diciendo Santiago aquí. Cada vez que enfrentemos un problema, hay que ser constantes, hay que seguirle dando. Lo que tendemos nosotros, que cuando viene una situación difícil, de volada queremos dar un paso para atrás, y eso no debe de suceder. Cada vez, en la mañana yo hablaba con una persona aquí del programa, yo le decía, los seres humanos somos distintos. Yo le decía a esta persona, le decía, somos distintos. No porque sea un centro o un programa de cristianos, significa que todo va a estar al 100. No somos monjas. Somos seres humanos con defectos, imperfectos, pero que estamos siendo procesados y estamos tratando de alcanzar la madurez. Yo le decía a él, porque él volteaba a ver así como diciendo, pues me dijeron que no, sí, pero no significa que no vamos a enfrentar bronquillas, dificultades, situaciones que no nos gustaría enfrentarlas, las vamos a enfrentar. Pero Santiago, nos vamos a brincar un poquito al versículo 22 y a este punto quiero llegar. Por eso Santiago dice, la fe en las broncas y en las dificultades tiene una oportunidad. Si tú y yo somos constantes, tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Para qué? Para que sea una fe activa, una fe que se pone a chambear, una fe que trabaja. O sea, el consejo de la palabra y el trabajo. O sea, viene una palabra, siempre que hay una predicación, Dios nos deja una tarea a ti y a mí que hacer. Siempre. Pero en el versículo 22 dice así, muy clarito, Santiago, muy directito, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Esto significa, si tú y yo solamente oímos la prédica y decimos, wow, qué prédica, qué bonito mensaje, qué bonito sermón, pero si tú y yo no hacemos nada al respecto de lo que hemos escuchado, es como si tú y yo echamos una mentira y no la creemos. Es como si tú y yo echáramos una mentira y no la creemos. Se engañan ustedes mismos, se están mintiendo ustedes mismos. Esto es lo que dice Santiago, y Santiago muy claridoso.
hermano del Señor. Un apóstol, ¿verdad?, que dice, ¿sabes qué? No hay que jugar la parte. Si somos cristianos, vamos a ser cristianos. Y si no, nos dedicamos a otra cosa. Es lo que dice él. Dice, si oímos y no hacemos o no obedezco, es como el que escucha una mentira, o yo mismo la hablo y me la creo. Versículo 23. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Y ahorita les voy a explicar este versículo. Miren, iglesia, la Biblia dice que fuimos salvos por la fe, no por obras. Pero esto significa que cuando tú y yo empezamos a movernos en la palabra, esto estamos demostrando que tú y yo somos salvos. O sea, no somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por la fe, por lo que Cristo hizo. Pero cuando hacemos nosotros las cosas, estamos demostrando y estamos diciéndonos a nosotros mismos y a los demás, cuando ponemos en práctica la palabra, que somos salvos. No por lo que hacemos, sino que la fe en Cristo es la que nos salva, pero las obras y trabajar en esa palabra, estamos demostrando que tú y yo realmente somos salvos. No sé si me estoy explicando. Esto le sucedió a Sansón. Sansón era un hombre ungido, pero a él se le olvidó, escuchen, a él se le olvidó quién era. No escuchó a sus padres le dieron un consejo, ten cuidado, no te juntes con esa muchacha, no es que yo la quiero, o sea, estaba terco y lo hizo. Sansón perdió la greña, perdió la visión y perdió todo, perdió la unción. Sansón, otro hombre que también perdió, también cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, también traspasaron el no de Dios y ellos la regaron. O sea, se les olvidó a ellos, a Adán y a Eva, quiénes eran. Hay otro hombre también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Saúl, era un rey. Dios lo había escogido, Dios lo había llamado a reinar. Viene su líder, Samuel, un hombre con defectos. Samuel le dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero Saúl se le olvidó quién era. Es como el que se mira en un espejo y dices tú, wow, qué buen mensaje. Pero luego te das la media vuelta y te olvidas quién eras. Saúl se le olvidó quién era. Hizo las cosas a su manera. No hizo las cosas a la manera de Dios. Ustedes se acuerdan en 1 Samuel capítulo 15. Tú lees el capítulo 15 de Samuel y tú miras cómo Saúl empieza a desobedecer a Samuel. Y Samuel le dice que él está desobedeciendo a Dios. Y en el versículo 23, no les voy a leer toda la historia, pero escucha que cuando una persona oye el mensaje y no lo ponemos en práctica, es terrible. Mira lo que le dice Samuel a Saúl cuando él no puso en práctica la palabra. Pero Samuel dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan, no que le traigan. 23, versículo 23, por favor. Dice, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Escucha, iglesia, y no estoy enojado, ¿estamos de acuerdo? No estoy dando una enseñanza. A la fe hay que añadirle acción. Tú y yo debemos de añadirle acción. Dice, y fíjate, y se lo dijo un hombre a Saúl, y le dice, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Es como si estuvieras enfrente de un brujo o de una bruja. Cuando escuchamos el mensaje y tú dices, a mí me vale medio cacahuate, yo voy a hacer mi regalada gana. Cuando tú y yo hacemos esto y no escuchamos el consejo o el mensaje, nos parecemos a una persona que está consultando a un brujo. No está bien adorar a dioses falsos. Ahora, escuchen esto. Les voy a hacer una pregunta. ¿Saúl llegó a consultar un brujo, sí o no? Más adelante. Lo hizo literalmente. Dice, no está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Qué palabra tan fuerte. La pensé más de 2 veces para compartírselas.
Si te dan un consejo, trabaja en él. Voy a contar una historia que hace años la recibí esta historia yo. Un joven recién casado, tenía 18 años, se casó, su esposa embarazada, nació su niño, más o menos tenía 1 año. Él tenía muy poquitos recursos para mantener a su hijo. Y él tuvo un sueño americano y se va para los Estados Unidos y se va al norte de los Estados Unidos. Un jovencito. Se va al norte de los Estados Unidos. Deja a su esposa joven con un niño de 1 año. Y él se va a los Estados Unidos. Y allá en el norte de Estados Unidos él agarra un trabajo con un anciano, con un viejo muy sabio. Un viejo colmilludo, un viejo con mucha experiencia. Y él cuando estaba trabajando en su rancho, él siempre, el viejo le daba consejos y el joven le gustaba escuchar los consejos de este señor, que era su patrón. Y su patrón le daba consejo, le decía su patrón, le decía, no despilfarres tu dinero. Y le decía, no te fijes en otra mujer. Tú tienes tu esposa, le decía a él. Porque él de repente las americanas y andaba ahí y el viejo siempre lo estaba mirando, siempre le daba consejos y el chavo le hacía caso al señor, el que le daba los consejos. Trabajó muchos años, trabajó 16 años con él. El consejo del viejo que le dijo, no dures mucho aquí en los Estados Unidos, regrésate porque te ganan con la mujer, le dijo. Regrésate, dice. Dice, dejaste a tu mujer con un niño y dice, regrésate, dice, te la van a ganar. Y el chavalo pues paró las orejas y bueno, y ya se viene. Cuando ya se iba a venir, le da su salario el viejo al joven y le dice, pienso darte una lana de despedida, dice, pero ¿qué prefieres? Dice, que te dé una lana de despedida o 3 consejos para tu retirada. Y el joven le dijo, no, pues yo quisiera mejor los 3 consejos para la retirada. Porque el joven decía, este viejo da buenos consejos. Y el joven lo bueno que tenía, que aceptaba el consejo. Los aceptaba. Y le dijo, ¿y cuáles son los 3 consejos? Número 1, le dijo él, nunca te vayas por otro camino. Porque él le había aconsejado, regrésate por Tijuana. Él vivía en el interior de la República. Dijo, regrésate por Tijuana, entra por Tijuana, dice, vete al interior de la República. Y cuando ya le pidió los consejos, dice, ¿cuál consejo? Dice, nunca te vayas por otro camino. El segundo consejo, nunca preguntes lo que no te importa. Ese era el segundo consejo. El tercero era, nunca te vayas a la primerita. Cerciórate primero. Ok. Se despidió del viejo y ahí viene en camino. Cuando él llega a Los Ángeles, se encuentran otros paisanos ahí. Dijeron, ¿para dónde vas, paisano? Dice, pues para el interior de la República. Vente, vamos, vete con nosotros, vamos a entrar por allá por Chihuahua. Y él les dijo, no. Se acordó del consejo del viejo. Nunca tomes otro camino. Cuando él sale del hotel, cuando él duerme en Los Ángeles, se levanta, sale del hotel, compra el periódico y mira que estos jóvenes se accidentaron, que iban a salir por allá por Chihuahua y se mataron. Entonces a él le da hambre, llega a un restaurante, el primer consejo ya lo tomó en práctica, ya no se fue por otro camino, le salió bien, si no se hubiera matado también. Entonces le entra a un restaurante y cuando entra al restaurante se sienta y se da cuenta que en las mesas había una calavera, una cabeza de calavera con un cuchillo clavado en la cabeza. Y mira que todas las mesas tienen esa calavera. Y él está tentado en preguntar por qué esa calavera en una mesa de un restaurante. ¿A quién se le ocurre eso? Y estaba a punto de preguntarle al mesero cuando se acordó, nunca preguntes lo que no te importa. Ah, sí, se quedó callado. Y toda la gente preguntando, y se puso a observar a la gente y toda la gente preguntaba, ¿y por qué esta calavera? ¿Y quítenla de aquí? Y él desayunó, nomás estaba frente a la calavera, nomás la volteó así para aquel lado, así para que no lo estuviera mirando. Y él desayunó y no preguntó. Cuando él terminó de desayunar, cuando va para afuera, todos los meseros y los del restaurante empiezan a aplaudirle.
Y lo festejaron a él, lo felicitaron, le dice felicidades. Y él dijo, ¿pero por qué? Dice, porque nosotros pusimos una prueba, dice. Ya tenemos días con esas calaveras en la mesa, dice, para ver quién es el que no pregunta lo que no le importa, dice. Y tú eres el primerito que no preguntaste, todo el mundo pregunta, dice. Y tenemos un premio, ahí te va un cheque. Le dieron un cheque. Porque había ganado él, de que no preguntó lo que no le interesaba. Salió bien contento. Pasó por una tienda donde venden armas, compró una pistola. Dijo, esta pistola me gusta para llevármela para mi rancho. Y la guarda en la mochila y él sigue caminando. Ya lleva 2 consejos puestos en práctica. Él cruza la línea, llega a su rancho, al interior de la República. Cuando él llega al rancho, allá a su rancho, a lo lejos escuchó un hombre que hablaba dentro de su casa. Dijo él, ya me ganaron con mi mujer, dijo él. Y saca la pistola de la mochila, dice, ahorita le voy a dar a este. Y se acordó del tercer consejo, nunca te vayas a la primera, cerciórate primero. Y luego se agacha y mira por la randijita de la puerta, que no tenía polverita. ¿Verdad? Se asoma y mira los pies de la mujer que está sentada a la mesa y mira unas botas vaqueras. Y ahí está este desgraciado, ¿verdad? Pero era su hijo, ya estaba grande. Y calzaba del 14, pues, o sea, estaba grande. Entonces ella abre la puerta y la esposa corre y, ay, mi amor, qué bueno que llegaste. Y era su hijo. La importancia, iglesia, del consejo. La mayoría de la gente no pide consejos. Hay gente que tiene broncas en el matrimonio, no piden consejos. El consejo es bien importante. La mayoría de la gente, Proverbios 8:13, fíjate lo que dice, 4:13, perdón. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Los consejos. Hay personas que no piden consejos. Las personas cuando se van del programa, ¿sabes qué? Llega la gente y me dicen, pastor, ya me voy, les digo yo, y todos los servidores hemos aprendido a decir esto, ¿me estás pidiendo un consejo o me estás avisando lo que vas a hacer? Porque la gente no pide consejo y la gente se estrella y le sucede como a Saúl, porque no pedimos consejo. Fíjate lo que dice, y Proverbios habla mucho de los consejos. Dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Ahora, hay otras personas que te buscan y te dicen, pastor, fíjese que estoy pasando estos problemas. Y tú les das el consejo. Pero hay gente que solamente les gusta desahogarse, pero ya traen la direccional puesta de lo que van a hacer. Tú les das el consejo y lo pasan por encima y no lo ponen en práctica. Y es bien difícil que uno ve esta situación, que la gente no pide consejo. A mí me ha ayudado mucho pedir consejo. A personas que ya tienen sus millas corridas, personas que ya tienen historia, personas que están en el ministerio, personas que, es más, hay veces que yo voy a tomar una decisión aquí en el programa y yo necesito el consejo de mi hermano, de Heriberto y de César. Les digo yo, oye, estoy queriendo tomar esta decisión, ¿ustedes qué me aconsejan? David tenía 3 consejeros. ¿Quién es tu consejero? Te estoy preguntando, ¿quién es tu consejero? Si tú dices, Dios es mi consejero, estás mal. Porque todos necesitamos un consejero de carne y hueso. Y no me veas así, iglesia, pero es la pura verdad. No. Proverbios 8:33, por favor. Fíjate lo que dice Proverbios, dice, atender el consejo y ser sabios, no lo menosprecies. La gente menosprecia muchas veces los consejos. Tú y yo necesitamos pedir consejos. Cuando yo me he fijado que personas jóvenes de repente quieren comprar un carro y tú les dices, ¿ya investigaste? No, pues es que me gustó porque le brillan las copas, porque trae buen sonido. Te pueden vender un carro sin motor, pide consejo. Llévalo con alguien que tiene más colmillo, o sea, pide consejo. Nos hace falta pedir consejo.
Me llama la atención, fíjate lo que dice, retén el consejo, no lo dejes, porque esto es tu vida. Proverbios 8:33, atender el consejo y ser sabio y no lo menosprecies. Y es bien importante, ¿verdad? Porque si no pedimos consejo, tomamos decisiones equivocadas. Imagínate este joven que se hubiera tomado otro camino, que hubiera preguntado por la calavera, que hubiera abierto la puerta y una patada y mata a su hijo. ¿Te imaginas? Pero el joven atendió el consejo es muy importante. Otros piden consejo, pero ya traen la direccional puesta, solo escuchan, pero te mandan por un tubo. Es la verdad. El consejo, muchachos. Que María, cuando está embarazada, ¿qué hace María? Corre con una Elizabeth que tiene más millas que ella, que tiene más experiencias. Duró 3 meses en la montaña María con Elizabeth, porque sabía que Elizabeth le iba a dar el consejo. Yo me estoy haciendo un poquito ya más viejo y quiero ser sabio para dar consejos. Hace años yo andaba muy cansado aquí en el programa y vinieron un pastor joven y 2 viejitos de Estados Unidos. Y les pedí oración, les pido oración, le dije yo, porque ando cansado, me duele la cabeza, traigo como estrés o S4, ya no sé ni lo que es, pero me duele la cabeza. Y oraron por mí. Cuando oraron por mí, yo le dije a uno de ellos, le dije, ¿qué consejo me das? Y él me dijo esto: delega más y haz menos. Haz menos y lograrás más. Fue todo lo que me dijo. Me acuerdo muy bien eso. Haz menos, delega más. Dijo, haz menos, logra más. ¿Cómo haz menos, logra más? Sí, con otros. Y me dio ese consejo. O sea, consejos, muchachos. Yo he mirado personas líderes que no piden consejo a nadie, no llegan muy lejos. Consejos. Y te voy a decir esto, fíjate, ¿qué estorba para recibir el consejo? Ahí te van tres características, 3 ingredientes que estorban para recibir el consejo. Sabelotodismo. La gente cree que se la sabe de todas. Sabelotodismo. Creen que saben todo. Es más, hay jóvenes que están en casa con sus papás y sus papás les quieren dar un consejo. Los mandan por un tubo a los papás porque ellos, como están en la universidad o están en la escuela, creen que saben más que los papás. Mentiras. Sabes de tu carrera, pero de asuntos de la vida, tu papá sabe más. Tu papá sabe más. Sabelotodismo, es que la gente a veces piensa que se la sabe de todas y no es cierto. ¿Por qué vamos a un congreso? ¿Por qué vamos a recibir una conferencia? Me gusta y decirle a los muchachos, vamos. ¿Qué les estoy diciendo yo a ellos? Vamos a una conferencia. Les estoy dando a entender, no la sabemos toda. No nos la sabemos de todas. Necesitamos aprender. Punto número 2. Un corazón arrogante. Cuando hay un corazón arrogante, no pide consejos, no acepta consejos, nada. Un corazón arrogante. Y número 3. Un corazón necio. El necio siempre repite su necedad, hace lo mismo y no le importa el consejo. Mamás que tienen a los muchachos en el programa, familiares, pidan consejo, pregúntenle cómo va su familiar. ¿Cómo ustedes pueden ayudar mejor a la persona cuando sale del programa? Pregunten, porque usted tampoco sabe. No, que toda la vida he lidiado con ellos, sí, pero por eso no ha cambiado el muchacho, porque necesitas consejo. Mi mamá ya estaba grande y había lidiado con adictos en la casa, pero cuando ella se convierte, ella empieza a pedir consejo. Bueno, entonces, ¿cómo debo de actuar como madre con mis hijos? Pues ahí te va, no seas como Elí. Pum. Ay, ¿cómo? Esa palabra está ofensiva, pues la verdad. Jesús dijo, ¿este los ofende? Claro que sí. Moisés escucha y atiende el consejo. Éxodo capítulo 18, versículo 19. Fíjate, Jetro va a visitar a Moisés y Moisés está trabajando con la nación de Israel que los saca de la esclavitud de Egipto y los lleva a la tierra prometida. Y Moisés invita a su suegro, le dice, ven para que me vea chambear. Y ahí está Moisés todo el día trabajando, todo el día ocupado. Y lo está viendo su suegro, su suegro Jetro. Lo está mirando su suegro.
Lo está mirando todo el día. ¿Sabes qué esperaba Moisés? Que Jetro le dijera: bravo Moisés, bravo, y eres bien chambeador. ¿Sabes qué? Te felicito, ese es mi yerno, bien trabajador. ¿Sabes qué le dijo Jetro a Moisés? Le dijo: no estás trabajando bien. No está bien lo que haces. ¿Cómo? ¿Que no sabes que yo hablo cara a cara con Dios? ¿Tú qué me vas a decir? No, Moisés dijo: a ver, suegro, dígame. A ver, ¿cómo está el asunto? ¿Qué estoy haciendo mal? Fíjate lo que le dice en el versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. O sea, como diciéndole a su suegro: sí, Dios habla contigo, pero Dios también va a usar consejeros y te van a dar un consejo. Fíjate lo que le dice. Dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Dice: y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y para no irnos muy largo, el versículo 24. Fíjate lo que dice el versículo 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. ¿Te das cuenta cómo Moisés recibió un consejo? Mira, Moisés podía haberle dicho a su suegro: ¿Tú qué, viejo? ¿Que no sabes que nosotros somos la generación moderna? ¿Tú qué, viejo? O sea, mira, ¿que no sabías que yo hablo con Dios cara a cara? Es más, allá a mí me va a dar los 10 mandamientos porque todavía no se los daba. Mira, ya Dios me dijo que me va a hablar. ¿Tú qué me vas a decir? Pero el suegro tenía un consejo muy sabio para Moisés. Y me gusta y me encanta la actitud de Moisés, porque Moisés se puso atento y dijo: échale para acá, suegro, aunque me duela, escucho tu consejo. Y él le dijo: si escuchas mi consejo, Dios estará contigo. En otras palabras, si no recibes consejo, te vas a salir de la voluntad de Dios. O sea, el consejo. Y dice: oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Y sabe, tú puedes mirar, y Dios estuvo de acuerdo. Dios nunca le dijo a Moisés: hey, ten cuidado lo que te dice el viejo este. No, le dijo: ¿sabes qué? Adelante, te felicito porque recibiste un consejo de un hombre, de Jetro, su suegro. Muchachos que están en el programa, pidan consejos. Yo sé que están correteadillos y todo eso, pero no digas aquí: no, estás, pero necesitas consejo. Necesitas. Nosotros, yo le digo a la gente: nosotros no recibíamos consejos, nada. Éramos rebeldes. Consejo. Atiendan el consejo. Una vez hice un chiste de las suegras. Ya ves que me hacen muchos chistes de las suegras, ¿verdad? Yo les dije: ¿verdad? ¿Saben cómo se dice suegra en chino? Línchenla. Y empecé yo a hacer chistes, ¿verdad? ¿Y saben cómo se dice suegra en ruso? Estorbo. Y empecé yo en el púlpito. Se acabó el servicio y la gente riéndose, aplaudieron y todo. Y en la pura puerta estaba un viejito. Y me hizo así: ven para acá, me dijo él. Ay. Como dijo René: ay. Y me dijo él: nunca hagas chistes de las suegras. Y si llego a hacer un chistecillo, porque ya se murió, pero recibí el consejo. Recibí el consejo. O sea, él me dijo, él dice: mi esposa es suegra, me decía. No hagas chistes de las suegras. Como que me volé yo, pues. Porque se vuela uno a veces. Y me hizo así, ese viejito así, de lejos así, me dijo: tú. Ay, dije yo, alábale. Recibe consejo tú que me estás mirando en línea. Acepta los consejos en caridad de Dios. Y sé sabio, dice. Se recibe el consejo y dice: sé sabio. Pidan consejos. Antes de tomar cualquier otra decisión, pida consejo. Es más, hay matrimonios que se divorcian que nunca han pedido un consejo. Se creen la última maravilla del mundo. Piensan que lo saben todo. No, es que esta vieja que me tocó y que cálmate.
O sea, no es eso, o sea, regresemos otra vez a Santiago porque como que no les gustó mucho lo de Moisés. Santiago, capítulo 2, verso 14, dice, amados hermanos, o sea, Santiago les está hablando fuerte y directo a la iglesia, a sus hermanos, pero él les dice, amados hermanos, o sea, les digo esto porque los amo. Dice que un padre al hijo que ama lo disciplina. O sea, no es solapar todo, no es apapachar todo. Mis papás un día me dijeron, ¿sabes qué? ¿Quieres vivir esa vida? Para afuera, mijito, para que sepas cuánto cuestan las cosas, para que sepas cuánto cuesta la comida, para que sepas esto. Y me dijeron un montón de cosas y mi mamá llorando y me decía, pero te amo, mijo, pero quiero que aprendas. Órale, está bien. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Quiere decir que si una persona no demuestra con sus acciones que es un hijo de Dios, quiere decir que esa fe que tiene, no sus obras, esa fe que tiene, no lo ha salvado. No lo ha salvado. Entonces es muy importante. No son las acciones buenas que nos salvan, sino las buenas acciones demuestran que por esa fe fuimos salvos, tú y yo. Pero a la fe hay que ponerle manitas y patitas. Tu fe y mi fe hay que abrir las manos. Hay que movernos en la palabra. No solamente ser oidores, dijo Santiago. Y con eso, bueno, todavía no termino, pero Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 11. Sí, hay veces que la gente nomás quiere soltar el problema. Cuando estamos en una consejería, sueltan el problema y luego rápido se bloquean. Y cuando te dicen el problema, tú quieres dar el consejo, ya la persona ya puso una barrera. Solamente te soltaron el problema, pero tú ya el consejo ya no hay entrada allí. Cuando tú platicas con alguien maduro y tú le hablas el problema, tú tienes que estar con ese problema, tú estás diciendo, y por favor dime cómo hacerle. Dime cómo hacerle. Como aquel señor que le dio reversa al carro y había lodo. Se apagó el carro. Y le daba y le daba y le daba. Y se acercó la señora y la señora le dijo, ¿qué pasó, viejo? ¿No prende el carro? No, vieja, no prende. Y la señora dijo, con el mandil puesto así, como que andaba haciendo tortillas y todo. Pero yo no sé, viejo, pero ha de ser el mofle, dijo. ¿Tú qué sabes cómo va a ser el mofle? Y le daba y le daba. Pues yo no sé, ha de ser el mofle, viejo. Y ella se metió a la casa. Y le estuvo dando, abrió el cofre y todo. Y al rato llegó el mecánico en la esquina, y llegó ahí, lo checaron así. Resulta que en la reverseada el mofle estaba caído y agarró un pedazo de lodo y se tapó. Y el mecánico le dijo, es el mofle. Y muchas veces no nos gustan los consejos. Pero muchas veces va a llegar un consejo que no te va a gustar, es el mofle, viejo. Y tú le dices, ¿tú qué vas a ver? Pero es el mofle, viejo. Muchas veces. Sí. Hebreos 5:11. Tú que estás mirando por línea también puede ser el mofle. ¿Verdad? O sea, muchas veces hay consejos que no nos gustan. Tú dices, ¿y este qué? ¿Verdad? Jesús un día le dio un consejo a Pedro. ¿No pudiste pescar? Tienes que tirar a la red a la derecha y métete más adentro. Pedro podía haberle dicho, ¿tú qué sabes? Tú sabes de serrucho, de martillos y todo. Pero él dijo, pero ¿sabes qué? Recibo tu consejo. En tu palabra voy a echar la red. Y le fue bien. Le fue bien. El consejo. Sí, el consejo, muchachos. Ustedes son universitarios. Ustedes son una eminencia. Mis respetos para lo que saben ustedes. Pero siempre escuchen consejo. Y porque aquí tenemos estos... Yo los felicito, estos dos muchachos, verás cómo nos han ayudado aquí en el centro. La hacen hablar la computadora. Se paran ahí en la computadora y la computadora se postra delante de ellos casi. Les hace caso, ¿verdad? Pero yo les digo a ellos, escuchen consejos, ¿verdad? Porque a veces dice uno, yo sé más, porque sí nos han dicho ignorantes.
¿verdad? Porque yo escolaridad no tuve. Secundaria y es todo. 2 años de escuela bíblica y alguien me decía, métete a estudiar más Biblia. No, lo demás lo aprendo en el surco, en la experiencia. Y así. Nos gustaría, Hebreos 5:11, nos gustaría decir mucho sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan, pero sí escuchaban. Fíjate lo que dice aquí el autor de Hebreos, dice, tal parece que no escuchan, dice, pero como diciendo, pero sí están escuchando. El siguiente versículo, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Y la verdad hay veces que hay gente en la iglesia que ya deberían estar haciendo algo y no están haciendo nada. Y en el tiempo de los hebreos también había gente que ya tenían tiempo. Y dice el autor, dice, es difícil de explicar esto, dice. Han escuchado un montón de mensajes, pero no están dando, no están poniendo en práctica. Hace falta maestras, maestros de niños, hace falta gente que se ponga a chambear, que se ponga en la actividad. ¿Hasta cuándo, pues? O sea, ¿por qué oyen y oyen y oyen? Y dijo el Señor Jesús, dice, y no hacen lo que yo digo. Y dice, en cambio, dice, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche, no pueden comer alimento sólido, como lechita. ¿Sabes qué está diciendo? Como que no tienen dientes. Como que no tienen dientes. Dice, pues el que se alimenta de la leche sigue siendo bebé. No sabe cómo hacer lo correcto. O sea, siempre quieres estar escuchando que Cristo murió por ti, que Cristo te ama y tan. Pero viene una palabra sólida y como que no la aceptamos. Y eso es lo que está diciendo Hebreos. Dice, pues el que se alimenta de la leche, pues el que se alimenta de la leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, aquí entra lo que decía Santiago al principio, a fuerza de práctica, muchas veces los problemas nos ayudan y casi nos obligan a poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado a ti y a mí. A fuerza de práctica, dice. Aquí dices tú, le tengo que atorar. Pues ni modo de salir corriendo. Le tengo que atorar. Tengo que salir adelante en esta situación. Dice, a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. No es que no oigan, es que no hacían, no practicaban los hebreos la palabra de Dios. Si tú te fijas, esta carta se la está escribiendo el autor a los judíos que oyen la palabra y oyen la palabra y oyen la palabra, pero siguen siendo niños. Le dice, ustedes ya deberían de ser maestros. Había muy pocos maestros, dice, ustedes ya deberían de estar enseñando, ustedes ya deberían de estar en un campo compartiendo, ya tienen que dar, pero pues no. Cuando enfrentamos una situación aquí en la iglesia tenemos que entrarle. Y les voy a decir algo, se lo voy a decir muy en buena onda, ¿no? Se lo voy a decir muy en buena onda, pero cuando hay una situación difícil, los que le salen al quite son la gente que está en el programa. La verdad. Cuando hemos hecho trabajos de la iglesia, el techo, etcétera, cualquier otro trabajo, hasta los pagos del terreno enseguida, el centro le tiene que salir al quite. Iglesia, necesitamos poner en práctica lo que estamos escuchando. Hombre, deja a tu esposa servir en la congre. Esposa, deja servir a tu esposo en la congre, déjalo servir. No lo retengas. Y se lo estoy diciendo muy en buena onda, pero tienen que hacer. Que se acerquen y digan, hey, ¿qué hay que hacer? Hay que darle. O sea, los muchachos hacen demasiado trabajo como para que una vez al mes tengan que vender comida aquí en el comedor. Ellos ni deberían de vender comida en el comedor, porque esa comida es para la iglesia. Pero cada uno se sube a su carro, ya me voy a mi casa, me importa medio cacahuate la iglesia. Y no debe ser así. Discúlpame que te hable así de esta manera, pero es la mera verdad. ¿Verdad? Necesitamos hacer las cosas. Sí.
Termino con esto. Mateo capítulo 7, verso 24. Yo creo que vamos a mirar los demás versículos, Axel. Y les doy las gracias a los muchachos del programa. Gracias, muchachos, por estar siempre con manos dispuestas a la obra. A lo mejor van a decir, vea, pues no nos queda otra, pues nos dicen y lo hacemos, ¿verdad? A lo mejor han de decir, si estuviera en la iglesia, ni me paraba por ahí yo, ¿verdad? Sí. Cualquiera, pues, Jesús da un mensaje en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Es el sermón del monte. Así se le menciona, el sermón del monte. Jesús se para en un monte y le empieza a hablar a una multitud. Y Jesús empieza a dar un mensaje muy práctico. Si tú lees capítulos 5, 6 y 7, es un mensaje muy práctico. Muy práctico. Felicito también a los muchachos de que fueron para el viaje, ¿verdad? Porque hubo una unidad muy bonita, muy bonita, muy especial. Y todos tuvimos que mover las manitas, todos tuvimos que andar haciendo cositas. Y se logró el objetivo, Y Jesús dio un mensaje práctico. Y fíjate, cuando Jesús está aterrizando el mensaje del Sermón del Monte, que es el capítulo 7, y al final del capítulo 7, Jesús aterriza con estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y las hace. No se trata de oír. ¿Sabías tú que la palabra, el nombre de Simón significa en griego el que oye? Y Jesús un día le dijo: no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro. En otras palabras le está diciendo: no solamente vas a ser oidor, vas a ser hacedor. Pedro significa piedra, pero le está diciendo: cuando seas Pedro es porque ya eres un hacedor de la palabra. Jesús no le puso luego Pedro, le dijo: Simón. Simón es el que oye. Espero que no haya Simones aquí. Tú no debes de quedarte con un Simón. Es muy probable que el Espíritu Santo te diga: Simón. Y no es porque sea pachuco y que diga Simón. No. Simón es el que oye, pero Pedro es el que hace. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, o sea, que trabajan esa palabra. Por eso yo le puse como título: el consejo y el trabajo. O sea, todo consejo lleva una acción, un trabajo. Hay personas que tú les dices: oye, veo que hay esto en ti. Sí, pastor, estoy trabajando en ello. ¿Sí han escuchado ustedes esto? Soy muy iracundo, pero estoy trabajando en ello. He sido un necio, pero estoy trabajando en esto. O sea, te lleva a trabajar, pues empiezas a trabajar contigo mismo. He sido muy desesperado, pero estoy trabajando en la desesperación. Quiero ser un hombre paciente, estoy trabajando. Porque como dijo Jesús, dice: mi Padre trabaja, yo también trabajo. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo: cualquiera pues que me oye. Y no está diciendo aquí solamente los pastores, los discípulos, no, los discípulos, los apóstoles. No, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No sé si alguien miró que acá en Tijuana se derrumbó un edificio. ¿Sí miraron? Pues eso sucede solamente a la persona que oye y no hace. Imagínate que a ese arquitecto le dijeron: le falta fundamento a este edificio. ¿Tú qué? Yo me titulé en Harvard. O sea, no. Se cayó el edificio. ¿Sí miraron? Se cayó. Un edificio grande, ¡pum!, se desploma. Y eso sucede
El hombre y la mujer que solamente oyen la palabra y no la hacen. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Le preguntaron a un maestro de la escuela bíblica en una ocasión, le dijeron, ¿qué diferencia hay entre ser cristiano y pertenecer a otra religión? Y este maestro, él duró 10 años en Jerusalén. Y él dijo esto, es que ser cristiano es más comprometedor. Por eso mucha gente le saca la vuelta, dice, porque es más comprometedor. Practicar una religión, cualquiera, dice. ¿Sabes qué dijo Santiago? Ustedes dicen que creen, los demonios también creen y tiemblan. Eso dijo Santiago. Dije, ¿cuál es la diferencia entre una religión y ser cristiano? Y él dijo, es que seguir a Jesús requiere más compromiso. Y es donde mucha gente, no, ponen pretextos, es que aquel no pone el ejemplo, es que aquel no. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre que prudente. Pidan consejos. A mí me gusta cuando alguien me habla y pide un consejo. No solo para que me digan que están bien, o sea, pide un consejo. Son las llamadas que contesto. Consejo. Te trae, que quiere crecer. El otro no, ya está estable ahí, se siente bien ahí. Pero el que pide consejo, lo voy a contestar porque este es un muchacho que pide consejos y los pone en práctica.